de este suelo saturado respecto a la presión de poros o la presión del agua que está ejerciéndose de abajo hacia arriba porque hay este flujo, ¿no? Entonces dice, tengo la altura que se ha entrado, la tabla está acá, tengo el espesor del estrato arcilloso o un limo arenoso y nos da una altura H1 de 5 metros de altura de agua, nos da la altura H2, que tengo 1 metro de altura delante de la tabla está acá, el material es una capa permeable y abajo hay una capa impermeable. Entonces, por decirles, este es un material limo arenoso, pues puede tubificarse. Su G sub 2.68 y su índice de vacíos es 0,7. Y se calcula el factor de seguridad contra la tubificación. El factor de seguridad, esto lo pueden ver en el libro de geotecnia de Bradadas, es el peso, ahí está dibujado esquemáticamente, dividido la supresión, que también se lo puede expresar como una fuerza. Esta supresión, al ser un material anular, se tiene un coeficiente K sub C sub 0 que se valora de acuerdo a la característica también del material. Hay unas tablas en las que nos está valorando la razón entre la profundidad de ingreso de la versus el espesor de este estrato y obtenemos el valor de C sub 0 para corregir a la supresión o la fuerza de filtración, si usted quiere. Y fíjense acá, 0,5 de suelo por gramo del agua por la altura de la arena o del material y H menos H1 menos H2 que es acá la fuerza de filtración. O sea, estamos considerando que va a haber un efecto de fuerza. Y en la parte superior tengo la mitad de sobre 2, que es la mitad del bloquecito, que está en función de la altura de profundidad. Acá lo toma de sobre 2. Para calcular el peso es si usted se recuerda, gamma va a ser igual al peso dividido el volumen. Entonces tengo el peso va a ser igual a gamma por volumen, ¿no? Entonces ahí está saliendo esta ecuación y simplificando tengo que estoy usando acá gamma prima. Gamma prima, en realidad acuérdense, el gamma prima es igual al gamma saturado menos gamma del agua. Entonces, ahí tiene la ecuación, el gamma prima, como tengo estos datos, G sub S, el is vacíos, también se calcula como si fuera, ¿se acuerdan del gradiente hidráulico crítico? Ahí había una ecuación que hemos hablado, el gamma prima menos 1 por gamma del agua, que nos está dando la unidad, sobre 1 más E, y obtenemos el gamma prima, ¿cierto? Entonces emplazamos valores de, que es la profundidad, por el gamma prima, que es el peso específico sumergido del material. Estamos haciendo una razón entre pesos y la presión. Nos da que el factor de seguridad es 2,3. Es decir, esta profundidad está metida, la tabla está acá, o el pilote de este material va a soportar perfectamente la supresión o la presión de poros y no vamos a tener un problema de tubificación. O sea, eso es, cuando hacemos también excavaciones, hay que verificar esas condiciones cuando hay presencia de agua. Bueno, veamos otro problema
interesante, y este es bastante largo. Me interesa que vean acá un problema bastante interesante que puede aplicarse, y ahí con la condición de los anclajes. A ver, nos dice un problema interesante, porque se van a dar cuenta cómo intervienen conceptos de suelos dos que usted tiene que considerar. Como les digo, en la parte de fundaciones interviene bastante los conceptos y criterios de mecánica de suelos. No es que yo me les esté molestando por esa razón, sino que es algo que le va a ocurrir, va a tener el terreno y tiene que analizar. Y tiene que acudir a sus conceptos que usted ya tiene formados. Dice, un terreno con estratificación horizontal está formado por 3 suelos. Acá he puesto un esquema: una capa superficial de suelo A de 8 metros de espesor con un coeficiente de permeabilidad de K sub A igual a 5 por 10 a la 4 centímetros por segundo. Un peso específico de 19,5 kilómetros metro cúbico. Una capa B de 6 metros de espesor con coeficiente de permeabilidad de 10 a la menos 3. Y su peso específico es 20 kilómetros metro cúbico. Y en la base, una potente capa de grava muy permeable, no dice el espesor, el gran espesor, por decir, el nivel freático se sitúa a 30 centímetros de la superficie. Ahí está la lineecita, piensa acá, al nivel terreno. Se va a realizar una excavación para un tanque o depósito de almacenamiento, cuya planta rectangular interior lados de 50 metros por 30 metros. Los muros laterales son impermeables y tienen 0,40 metros de espesor. Se pide, entonces, acá, profundidad máxima de excavar para que no se produzca tubificación con un factor de seguridad del 3. El problema acá, vamos a considerar algo así. Es grande, no vamos a decir que es pequeño. Estoy exagerando. Entonces, visto en planta, vamos a colocarnos de sostenimiento de esta manera. Todavía acá va a haber una losa, y claro, visto en planta es de esta manera, ¿no? 50 por 30. Y el nivel del agua, acuérdense que está bien cerca, acá arriba. Entonces, imaginemos un diagrama de presiones hidrostático, algo así, pero esta presión va a generar una supresión. Lo mismo acá. Y tengo una supresión que va a ser de esta manera, baja. Esquemáticamente algo así. Entonces, como vamos a decir acá, línea punteada, tenemos el nivel de agua, tenemos que ver esta profundidad de excavación. Nos dice profundidad máxima que se puede excavar para que no se produzca tubificación
con un factor de seguridad de 1.3. Si la profundidad de excavación requerida es de 6 metros, indique cómo se podría realizar la excavación. Luego, sabiendo que la profundidad neta del tanque es de 5,5 metros, la profundidad neta, y que el peso específico del hormigón es 25 kilómetros por metro cúbico, calcular el espesor de la losa de hormigón armado para que el depósito no flote con un factor de seguridad frente a la flotación de 1,15. Se tendrá en cuenta la contribución de los muros laterales, es decir, si esto queremos que actúe como un cierto peso, vamos a indicar el peso de la losa. Claro, acá hay fricción, ¿no? Pero eso no lo vamos a tomar en cuenta. Hay una cierta fricción que estaría impidiendo que esto se levante. Pero eso, desde el punto de vista desfavorable, no lo consideramos esta fricción. Va a ser todo un elemento, como una caja que vamos a introducir en el terreno, ¿no? Como alternativa al apartado anterior, se puede utilizar anclajes de 17 kilonewtons de fuerza, es decir, podemos colocar un anclaje como esta fuercita, idealmente así, que va a soportar una fuerza de 175 kilonewtons, ¿no? Se supone un espesor de losa de 0,5 y una distribución cuadrada de anclajes. ¿Cuántos anclajes será necesario y qué separación se tendrá? Bueno, el punto E lo vamos a tomar en cuenta porque es el flujo del agua y eso no nos compete mucho en cuanto a la parte de fundaciones. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Fíjense, vamos a decir que el peso específico del agua va a ser, o vamos a considerar 10 kilómetros metro cúbico. Se admite que el flujo es unidimensional, ¿sí? O sea, solamente en sentido vertical va el flujo. Durante todo el proceso de excavación y construcción de las losas muros laterales, se extraerá el agua del interior manteniendo sin agua su superficie, es decir, con bombas. Los cálculos se realizan una vez se alcance el régimen estacionario a largo plazo. Entonces, de alguna manera acá vamos a colocar bombas para que la agua no tenga que ascender y vamos a tratar de minorar de alguna manera el agüita, ¿no? Vale decir que de alguna manera mi flujo de agua voy a tratar de que sea algo así. Ahorita genere algo así. Voy a colocar bombas acá de manera que no voy a tener presiones y voy a chupar el agua hasta que tenga este régimen de agua, ¿cierto? Ese es el criterio que nos está indicando. Los cálculos se realizan una vez se alcance el régimen estacionario, es decir, que ya no hay agüita que ingrese al terreno a largo plazo. Se admite que el techo de la grava mantiene el nivel piezométrico constante. Acá se mantiene esa presión constante. ¿Cómo vamos a resolver? Nos dice, para determinar la máxima excavación, aplicaremos el concepto de tubificación a la sección más desfavorable. Para que la losa no flote, su presión debido al peso tendrá que ser mayor que 1,5 veces que la supresión ejercida en la base por el agua. También podemos aplicar el principio de Arquímedes. ¿Qué más me dice? En el caso de utilizar anclajes, su trabajo se añade al peso de la losa frente a la acción de su peso. De la fuerza necesaria de los anclajes determinamos su número, el área y su separación. Bueno, como les digo, el tercer punto no lo vamos a alzar, vamos a entrar acá. Ahí está el terreno, donde tengo un tipo de suelo A, otro tipo de suelo B y por debajo la grava. Entonces, el primer punto para resolver, primero, ¿qué hacemos? Voy a idealizar una distancia X, que voy a llamar profundidad máxima de excavación, para
y el factor de seguridad frente a la tubificación es 1,3. Factor de seguridad de tubificación que hemos dicho que era una razón de fuerzas, la presión correspondiente al terreno que se aplica en un punto y el efecto de la presión del agua que viene de abajo hacia arriba. Suponemos una excavación X dentro del estrado. Realizamos los diagramas de presión. Acá está inicialmente en línea punteada está la presión total y esta otra línea que se está logrando ver es la presión de poros U sub 0. Bueno, que ya lo voy a marcar mucho mejor. Y luego consideramos que vamos a hacer la excavación X, por tanto cambiamos al punto 1 la presión total final del terreno y la presión U sub F final de poros. Bueno, ahí está. Vamos a analizar considerando cómo es la presión efectiva en el punto 2 y cómo es la presión efectiva en el punto 3. Todos considerando ya que hemos excavado, qué ocurre y cuánto vale a partir del concepto de la presión efectiva igual a 0 en el punto 2, vamos a verificar qué presión tenemos acá. El punto 2. Ok, además acuérdense que el flujo del agua está en dirección vertical. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? El factor de seguridad de la tubificación en el punto 2. La presión en el punto 2 es gamma del suelo A por la profundidad de suelo, altura de suelo, ¿cierto? Entonces, esto es gamma del agua, 8 menos X, que es altura de suelo que tenemos. El gamma del agua es 19,5, 8 menos X. Y para calcular la presión de poros en el punto 2, considerando el flujo de abajo hacia arriba, aplicamos el concepto de los caudales del flujo de caudales en suelos estratificados. Bueno, eso ya es suelos 2, creo, suelos 1, donde se ve cómo se calcula el caudal de agua que escurre en un suelo estratificado de abajo hacia arriba, que también hay para calcular, por ejemplo, el coeficiente de permeabilidad en un suelo estratificado con el flujo en sentido horizontal. Ahora estamos calculando el flujo en sentido vertical de abajo hacia arriba. El concepto es que el caudal que pasa del suelo tiene que ser el mismo caudal que escurre en el suelo B. Esa condición para poder determinar cuándo es la presión de poros en el punto 2. Bueno, acá lo que se va realizando es determinar este concepto del caudal. Es el coeficiente permeable por gradiente hidráulico por el área. El gradiente hidráulico es H, la altura o la energía que se tiene dividido la longitud que recorre el agüita en sentido vertical. Entonces, como se dice que el caudal A va a ser igual al caudal B, se igualan acá las ecuaciones bajo este criterio A por la diferencia de alturas dividido la longitud de escurrimiento del agua. En el caso A, acá tengo esta altura, 8 menos X es la longitud del suelo que escurre el agua, y acá en el punto, en el suelo B, va a ser 6 metros de suelo B que escurre el agua. Entonces el agua está escurriendo en este sentido. Entonces se determinan las dos alturas, H1, H2, H3, simplemente se calculan las alturas piezométricas expresadas en alturas de agua, considerando como plano de referencia el plano. Ok, acá esto es, como les digo, netamente del flujo de agua dentro del suelo, en el caso de suelos estratificados, y el flujo de agua va de arriba o de abajo hacia arriba. Entonces, acuérdense, el factor de seguridad a la tubificación, la presión dividido
presión vertical correspondiente al suelo que está existiendo en el punto 2 del suelo, dividido la presión de poros que existe en el punto 2. Entonces el objetivo es ese, hallar simplemente la presión de poros, y nuestro factor de seguridad que nos da el enunciado es 1.3, ¿cierto? Entonces, les recuerdo, el factor de seguridad a la tubificación es una razón, en este caso, de la presión del suelo, el peso, la presión que me ejerce en el punto 2, dividido la presión de poros en el punto 2. Y esto nos ha dicho que sea igual a 1,3. Nos están dando como dato el 1,3. Y de ahí voy a hallar la distancia X, simplemente reemplazando 19.5 por 8 menos X, que es la presión, ¿cierto? Decíamos que sigma 2, la presión sigma 2 sería igual al gamma A por 8 menos X, ¿no? Entonces ahí está reemplazando. Y U es la presión de poros que se tiene en este punto 2. Entonces pasamos a este miembro, resolvemos esta ecuación, la presión de poros U sub 2, calculamos U sub 2 como gamma del agua por la altura 2 menos 6 metros, y que la altura 2 va a ser esta ecuación. Ahora introducimos dentro de la ecuación, lo trabajamos un poco, entonces el valor de U sub 2 está acá, y lo que hallo es una ecuación de segundo grado, ¿no? Hallamos entonces esta ecuación de segundo grado, lo resolvemos, como ya sabemos, B más menos la 6 cuadrada, B al cuadrado menos 4AC sobre 2A, ¿no? Eso ya, esa ecuación la conocemos, y tenemos dos valores, 8 y 3.87. O sea, 8 metros de excavación es imposible, ¿no? Porque tenemos nuestro estrato, el estrato A mide 8 metros, o sea que hay que quitar todo el estrato. Perdón. ¿Dónde estoy? Acá. La primera solución no la tomamos en cuenta, o sea, los 8 metros no es solución. Pero sí el segundo punto, 3,87, sí nos da un valor de 87, y entonces acá tenemos un problema. Nuestra altura de excavación, acá tenemos que tener, nos dice que tenemos que tener como mínimo 5,5. Considerando una losa de 50 litros. Entonces, la profundidad máxima de excavar es 3,87, es decir, este valor sería el máximo para tener un factor a la tubificación de 1,3. Pues, ¿qué hacemos? Comprobamos en el punto 3 el efecto de la tubificación, considerando la de 1,3 igual, a sección 3. Y calculamos la presión total en el punto 3, que es el gamma del estrato A por 8 menos X, más el gamma del suelo B por 6 metros. Igualamos a 1,3, la presión de poros acá, directamente el gamma del agua por los 13,7. ¿De dónde sale este 13,7? 8,614 menos 0,3, entonces estoy teniendo los 13,7. De ahí nace ese valor de la presión de poros. Estoy considerando que acabo de tener
la presión de poros original. Entonces de acá tengo una ecuación igualando el factor de seguridad de tubificación 1,3, hallo que X me da 5 metros. Y una excavación de 5 metros que es mayor a la obtenida, considerando que acá en el punto 3 no vamos a tener la tubificación. Y si no se da acá, tampoco se da en el estrato superior. Entonces, estamos algo mejor ahora en nuestra solución, al menos tenemos 5 metros. Entonces, es una solución que podemos excavar hasta 5 metros. Ahora, la segunda pregunta me dice, indicar cómo se podría realizar la excavación si la profundidad de la excavación requerida es 6 metros. Si la excavación pretende 6 metros, pues ya sifonamiento durante la ejecución, porque hemos visto que hasta 5 metros no vamos a tener tubificación. Pero si hacemos 1 metro más, esto puede reventarse, ¿no? Es decir, que va a romperse el suelo en el momento que llegamos a los 6 metros. ¿Qué nos dice? Si la excavación pretendiese 6 metros, se produciría sifonamiento durante la ejecución. Se podría evitar la tubificación rebajando el nivel piezométrico, bombeando desde el límite con las gravas o desde el contacto entre los dos estratos. Entonces, lo que pasa es que es más complicada esa solución. Y entonces, vamos a ver cómo resolvemos. Esa sería una solución colocando bombas, pero podemos todavía seguir analizando lo siguiente. Me dice, sabiendo que la profundidad neta del tanque es de 5,5, que el peso específico del hormigón es de 2,5, calcular el espesor de losa de hormigón armado para que el depósito no fluctúe con un factor de seguridad frente a la flotación de 1,15. No se tendrá en cuenta la contribución de los muros laterales, se dan las siguientes especificaciones. La profundidad neta del tanque es 5,5. Ahí está. Acá es 5,5. Y el peso específico del hormigón va a ser 25 kilogramos metro cúbico. El factor de seguridad, la flotación 1,15, no tendrá en cuenta el peso y fricción de los muros laterales. Acá es como si no estuviera. Bueno, entonces para calcular el espesor de la losa se tiene que calcular el factor de seguridad, la flotación en el punto 1. Entonces, sigma 1 va a ser solamente el peso correspondiente a la losa con su espesor E. Y U va a ser la presión que tenemos en el punto debido a la agüita que genera en ese punto. El diagrama de presiones, gamma por el agua. Gamma que va a ser de agua por la altura por gamma del agua, ¿no? Pues fíjense, la presión sigma 1 es el peso específico del hormigón por eso 25. No estoy considerando el peso de las losas laterales desde el punto de vista más desfavorable. Y como tenemos que ahí la presión del agua, 5,5 es la máxima, 5,5 es desde arriba, acá al nivel de la losa, el espesor de la losa, y como el agüita hay que quitarle 0,3, entonces por eso le quita 0,3, su presión del agua va a ser 5,2 más el espesor del agua por el gamma del agua. Tengo una ecuación de 52 por 10 veces E, la presión U que está ejerciéndose en este punto. La presión del agua, ¿no? Entonces, de acá determino y despejo el espesor. Resulta que el espesor necesario de losa, de acuerdo a esta ecuación, teniendo el factor de seguridad a la flotación 1,5, me da 4,4. O sea, es una locura. Si bien en teoría está bien, pero 4,4 metros de altura de losa es increíblemente imposible. O sea, no podemos
realizar eso. Si aplicamos el principio de Arquímedes, ¿cierto? El peso es igual al volumen desplazado, entonces lo mismo nos vuelve a dar 4,4. ¿Cuál es entonces la solución ahora? Nos han dicho que colocaremos anclajes. Como alternativa al apartado anterior se puede utilizar anclajes de 175 kilonewtons, ¿cierto? Que va a generar hacia abajo esa fuerza. Se supone el espesor de losa de 50 centímetros, que ya es algo más racional, y una distribución cuadrada de los anclajes. Está bien el cuadradito, se van a tener una cierta separación. Distribución en cuadrado. ¿Cuántos anclajes serán necesarios y qué separación tendrán? Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, fíjense ahora, como sabemos que el factor de seguridad de la flotación va a ser el peso de la losa, y acá vamos a agregar la fuerza del anclaje. Se utilizarán anclajes que van a generar una cierta fuerza hacia abajo de 175 kilonewtons. El factor de seguridad frente a la flotación lo conocemos que es 1,15, y la presión del agua o la fuerza del agua va a ser de abajo hacia arriba en toda la losa. Entonces, calculemos primero el peso de la losa. El peso de la losa, como hace rato les he dicho, del hormigón es igual al peso de la losa dividido el volumen de la losa. Entonces, el peso de la losa va a ser igual al gamma del hormigón por el volumen de la losa. Es lo que estamos calculando. El área cuenta por 30 metros. El peso de la losa, y tienen gamma del hormigón por el volumen. Volumen es el espesor de la losa por el área, y tengo entonces el peso de la losa, que es 18.750, ¿no? La presión del agua, estoy considerando un efecto de presión, como tengo la presión del agua, es este gamma que se está trasladando acá. La presión es gamma del agua por la altura Z, ¿cierto? Y si queremos calcular la fuerza, entonces, si usted se recuerda, la presión es igual a la fuerza que tiene o que actúa del agua dividido el área. Entonces, la fuerza del agua va a ser igual a la presión del agua por el área en que actúa esa presión. Entonces, este es el área. Si tenemos así la losa, vista en corte, es cuando una resultante de la fuerza correspondiente al agua. Entonces, el área va a ser el área de la losa. Esta presión es la presión que estoy indicando acá. Esta es la presión que se está transmitiendo acá. Entonces, fíjense, gamma del agua por la altura es la presión, los 5,2 de altura de agua más el espesor de la losa. Y el área es el área de la losa. Entonces, tengo la fuerza correspondiente a la presión del agua que está ejerciendo hacia arriba, ¿cierto? La fuerza FA sub N es la fuerza de anclaje que necesito conocer, la fuerza total correspondiente a los anclajes. Entonces, fíjense, acá, este es el peso, 18.750 es el peso de la losa, más la fuerza de anclaje que están actuando hacia abajo. Y el 85.500 corresponde a la fuerza del agua, o la de la correspondiente a la presión del agua que está ejerciendo de abajo hacia arriba, que era gamma del agua por la altura de agua por el área de la losa, ¿no? 85.500. De ahí
como base del factor de seguridad la flotación de 1,15, despejo y hallo la fuerza del anclaje. Necesito esta fuerza de anclaje total me da un valor de 79.575 kilonewtons de fuerza que tienen que empecé con el anclaje. Entonces, yo sé que un anclaje me genera una fuerza de 175. Entonces, la fuerza total dividido la de un anclaje, yo necesito 455 anclajes colocar. Por eso que en la figura se muestran esos puntitos, ¿no? Y entonces tengo 455 anclajes que necesito. Mi área de la losa es 1.500 metros cuadrados dividido el número de anclajes, a que cada anclaje va a necesitar 3,3 metros cuadrados por anclaje, ¿cierto? Es decir que es el área total, 50 por 30, cada anclaje va a abarcar un cierto área. Esa área que va, imaginemos algo así, un lado, que cada anclaje va a aportar su fuerza, corresponde a 3,3 metros cuadrados. Que si hacemos como he dibujado punta al cuadrado, pues voy a necesitar 1,8. Entonces esto tiene que ser entre anclaje y anclaje. Va a ver entonces, como está ahí dibujado, fíjense, tengo 1,8 de separación entre anclaje. Y entonces necesito colocar los anclajes separados a 1,8 metros para que trabajen y podamos aportar y colocar 455 anclajes. Entonces eso hay que calcular, considerando acá una cierta separación, cuántos anclajes voy a colocar acá y cuántos anclajes voy a colocar en sentido vertical. Hay que dividir simplemente las longitudes 50 menos 1,6 menos 1,6 y la separación del número de anclajes o separados 1,8, ¿no? De esa manera determino y coloco los 455 anclajes. Voy a colocar un poquito más que el valor seguramente, ¿no? Entonces ese es un problema donde se usa anclajes para evitar esa supresión, que es una solución. Usaríamos la losa de 50 centímetros. Ok. Espero que se haya comprendido. Es un problema bastante útil y que acá ya han visto que se está empleando anclajes. Entonces es una manera de poder valorar y considerar el número de anclajes, ya el propio anclaje, ya la colocación del anclaje, la longitud de anclaje, ya eso ya es otro proceso. Vamos a hacer un descanso y luego volvemos para hacer los cálculos de las presiones externas o la acción de las cargas externas y las presiones internas que me generan. Bueno, hagamos un descanso, por favor. Acá voy a detener Está la bien, Inge. presentación y hacemos 15 minutos.
Ok, jóvenes, volvamos, por favor, vayamos volviendo. Ya van a ser 2 minutitos más para que seamos a 15. Vamos a esperar 2 minutitos más, por favor. Y retomamos la clase. Yo sé que me he extendido, pero así hay problemas que tienen su cierta complejidad y que son interesantes porque nos estamos mostrando cómo uno puede resolver ciertas situaciones que se pueden dar con una cierta complejidad. Vamos a entrar a ver entonces ahora el tema de cómo calculamos los incrementos de presiones dentro del suelo debido a las cargas externas. Bueno, voy a comenzar a abrir la pantalla. Y ahí está. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? En primer lugar, ahí vemos unos diagramas de presiones en condiciones iniciales, ¿cierto? En todos los cálculos hemos visto que en todos los terrenos podemos calcular los diagramas de presiones, por ejemplo, como ven, condición inicial, un estrato de arena, un nivel freático, un estrato de arcilla y una de arena. ¿Por qué se tiene esta condición? Porque la arcilla en muchos casos tiene un comportamiento muy diferente al caso de un material granular, donde su uso, debido a la carga externa que coloquemos, va a cambiar el comportamiento a largo plazo en el caso de las arcillas. Acuérdese que la permeabilidad de la arena respecto de la arcilla, la arena tiene, por ejemplo, un coeficiente de K 10 a la menos 3 y la arcilla va a tener un coeficiente de permeabilidad K 10 a la menos 7, menos 8. Entonces quiere decir que la arcilla es más impermeable y se dificulta en que el agua vaya saliendo rápidamente en comparación con la de la arena. Entonces, eso tiene que pensar físicamente lo que ocurre en estos dos materiales. Ahí vemos el diagrama de presiones totales, presiones de poro y la presión efectiva, ¿no?, del suelo bajo esta condición. ¿Qué ocurre cuando nosotros colocamos una carga? Ahí está encima, el nivel freático estamos considerando en la parte superior, están los mismos estratos y colocamos una carga externa y vemos ahora el diagrama de presiones totales que se ha incrementado el diagrama con el efecto de la carga vertical superior, el delta E. En cambio, las presiones de poro tenemos dos condiciones. Ahí tenemos en línea apuntada corto plazo y en línea continua largo plazo. En el caso de las arenas no hay tanta consideración. Ahí tenemos el diagrama de las presiones de poro, pero tenemos que hay un incremento de presiones de poro en el estrato arcilloso. ¿Qué quiere decir? Que a corto plazo no se disipa completamente las presiones de poro dentro del estrato arcilloso. Y en el caso de las presiones efectivas, ¿qué ocurre? A largo plazo, como se va a disipar ese incremento de presiones de poro, las presiones intergranulares toma ese incremento de presión. Es decir, que el agüita ahora, dentro del estrato arcilloso, a largo plazo se va a salir ese exceso de presiones de poro a largo plazo y que ese efecto que estaba absorbiendo una cierta carga el suelo arcilloso pasa a tomar la carga o la parte granular. Vale decir que a largo plazo
del estrato arcilloso recién se disipa el exceso de presiones de poro y debido a que hay equilibrio isostático, la carga externa no va a cambiar. Por decirles, es un edificio, ese edificio no va a cambiar, pero la carga que estamos transmitiendo al suelo ahora la va a tomar la parte granular. ¿Por qué? Porque los poritos o el agua que estaba dentro de la arcilla se va a ir disipando de a poquito en función del tiempo. Y llega un tiempo final en el que la carga la toma la parte granular. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, fundamentalmente en el caso del estrato arcilloso, cuando hablamos condiciones a corto plazo o a largo plazo. Acá interviene un efecto temporal, o sea, el tiempo. Bueno, vayamos entonces al cálculo de el incremento de presiones dentro del suelo debido a una carga puntual. Acá tengo una ecuación, nos dice el problema: sobre la superficie natural del terreno se ha aplicado una carga puntual de 550 kilonewtons. Grafique la variación del incremento del esfuerzo vertical en el plano ZX. Recordemos que nosotros tenemos nuestro esquema que hemos visto ayer. Este es el eje X, este es el eje Z, y el eje Y es el que estaría saliendo perpendicular a la pantalla. Y consideramos que este va a ser la carga, ¿no? La carga P. Pues acá nos dice: grafique la variación del incremento del esfuerzo en el plano ZX, ¿no? Acá ese plano, hemos hablado también de tensiones planas o de formaciones planas. Y nos pide acá cuando Z es igual a 0, vale decir, en un solo plano. Acá en este plano, estamos hablando para diferentes cotas, ahí me está dando para Z 0,75 y X izquierda derecha a 0 más menos 0,25 más menos 0,5. Entonces estamos viendo para cada distancia, acá está en el dibujo, a 0, 0,5, 1, 1,5. Y aplicamos acá luego para X0 y 1,5. ¿Cómo es el valor? Entonces, el primer punto, usamos la ecuación que ya conocemos, que en este caso, la ecuación al cálculo de una carga puntual, usted se recuerda, era delta sigma es igual a 3 veces P sobre 2 veces pi por z al cuadrado por 1 sobre 1 más r sobre z, todo esto al cuadrado y todo elevado a las 5 medios, ¿no? Este es el 1 a las 5 medios. Entonces acá lo que me está dando es, acá está el 3, el 2pi, y z es lo que estamos variando, ¿no? En el primer caso, z es un valor constante, y p tenemos también los 550, y lo que vamos dando es la distancia, la variación en el eje X, a la profundidad de 0,75. O sea, lo que estamos calculando es de esta manera. Por ejemplo, si acá está el plano Z 0,75,
tenemos para los distintos valores de X, acá 0,5, menos 0,5, 0,75, 1, 1,25, lo mismo este otro lado, calculamos sus valores en la ecuación. Porque Y en este caso es 0. Entonces, R va a ser R. En este caso sabemos que R, el valor de R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, si me dice para un valor de Z constante, me da diferentes valores de X y Y, vamos a asumir que es 0. Pues este término, acá hay diferentes valores, entonces R va a ser el valor de X y Z vamos a tener un valor constante, pues solamente vamos a cambiar, vamos a ir variando el valor de X y vamos a obtener esta campana de Gauss para Z igual a 0,75. Luego nos está dando acá están los valores de diferentes X y los incrementos de carga, que se ven que hay una simetría en cuanto a los resultados, ¿no? Luego nos está mostrando el valor cuando X es 0 y 1,5 y tenemos diferentes valores de G. Quiere decir, en la ecuación, si X es 0 y es 0, entonces vamos a tener en el primer caso A, nuestro resultado es esta la campana de Gauss. Sí, aquí tenemos los diferentes valores y acá tenemos una cierta simetría. Son los diferentes, los iguales valores. En otro caso, acá simplemente estamos para X igual a 0 y cuando X es igual a 1,5. Entonces, sabiendo que es igual a X, podemos acá a diferentes valores calcular los valores de los diferentes incrementos de presiones. Ahora, esto para trazar el volumen, el valor de presiones simplemente se calcula los valores de X y se tiene para delta P sobre P igual a 0,8. En la ecuación se va variando el valor de X. Tienen diferentes valores de X. Para delta P sobre P igual a 2, delta P sobre P igual a 0,4, delta P sobre P igual a 0,6. Va trazando el bulbo de presiones, ¿no? Ahí están los valorcitos del bulbo de presiones, que vemos que a medida que estamos cerca de la carga, es mayor el efecto, y a medida que me alejo de la carga, el incremento o delta P sobre P es menor, ¿no? Esto es para trazar el bulbo de presiones. Entonces, vamos valorando. Ahí está el valor de 0,6. Vamos distintos valores y se va jugando con la ecuación delta P sobre P. Y se tiene diferentes valores de Z. Podemos tener dispersiones. Entonces, acá el otro problema es lo siguiente. Seguimos vamos al caso de la ecuación que se está aplicando la teoría de Boussinesq con esta ecuación. Ahí tienen, con esta ecuación hemos calculado
el bulo de presiones, y también se calcula cuando variamos, nos dice X y diferentes valores de Z, los calculamos variando Z. Vamos a tener esta la gráfica de el incremento de presiones con la profundidad. Ese es teniendo diferentes valores de Z. Para Z un valor, para Z otro valor, considerando que acá X es 0. Serían las presiones que están actuando debajo de la carga. O sea, esta gráfica me está indicando que a medida que voy ingresando en profundidad, la presión debido a la carga externa va disminuyendo. Es lo que me dice. Bueno. En el caso de la carga repartida de ancho B, me dice lo siguiente. Con referencia a la figura se da la carga Q de 200 kilómetros cuadrados, B de 6 metros y Z vamos a colocar a 3 metros de profundidad. Determine el incremento de esfuerzo vertical para diferentes valores de X. X más menos, que es izquierda a derecha, 9 metros a 6 metros a 3 metros y casi debajo de la carga. Dibuje una gráfica de incremento de presión versus X. Es la misma que anteriormente hemos visto. Acá tiene X más menos 2X, en realidad está viendo hacia y allá. 2ZB, esta tenemos que es el dato 3, divide el ancho B, es constante. Y calculamos la variación de delta sigma sobre Q. Q es 200, entonces calculamos acá los incrementos de presiones en función de la profundidad. Fíjense, debajo de la carga, al centro, tengo que es un valor de 163, ¿no? Ahí está, 163. Luego, a 1 metro, estamos acá para X igual a más o menos 3 metros. O sea, 3 metros acá, este es el puntito, acá también, tengo que es 96. Luego, a la distancia de 6 metros, acá está, 6 metros, 6 metros. Entonces, estamos reemplazando simplemente en esta ecuación los diferentes valores y con la carga Q uniformemente repartida. También demostramos que la variación de las presiones varía como una campana de Gauss. Máximo es en el centro y a medida que me alejo de la carga va disminuyendo las presiones, ¿no? Veamos ahora una combinación de dos condiciones que hemos visto. A ver, nos dice un área flexible mostrada en la figura 5.2, esta es la figura 5.22, está uniformemente cargada. Si la carga Q, o sea, sobre esta tenemos acá un rectángulo y una parte de un semicírculo. Si Q es igual a 150 kilonewtons o metro cuadrado, determine el incremento de esfuerzo vertical en el punto A. El punto A, bueno, está acá, que gráficamente va a ser acá abajo a 3 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Acá vamos a ver dos teorías. La de Fadum, en la que voy a dibujar y voy a esquematizar. Y
y la de Boussinesq de un área circular. Entonces, fíjense acá. Acá me da el valor del radio. Este es el radio. Entonces, quiere que calculemos debajo de este punto. Ese punto A nos dice que está a 3 metros de profundidad, ¿no? En realidad, vendría algo a ser así. La carga Q, asumimos que constante, mi dibujo no está bien. Es el punto A. Y por tanto, el punto A va a ser acá. A 3 metros. Entonces Z, en este caso, es igual a 3 metros. Ahora, por FADUM, voy a tomar esta área y tenemos primero FADUM. Nos dice que el incremento de carga es igual a la carga Q, factor de influencia. El factor de influencia, para determinar el factor de influencia, tengo que calcular el valor N, que es la razón entre L dividido Z, y M es B. Dios. Con estos dos valores voy a calcular, por ejemplo, en nuestro caso tengo, esto mide 8, el ancho acá es 3, entonces esto va a ser 1,5. Esto es la área, voy a calcular y estoy calculando debajo del vértice del área rectangular. Si reemplazamos por esto, que tengo L es la mayor longitud, 8. Y 3, Z. Y B va a ser 1,5 dividido 3, los valores. Tengo 8 dividido 3, me da 2,667 y 1,5 dividido 3 me da 0,5, ¿no? 0,5. Ok, acá la gráfica, hacia acá. Por ejemplo, ahí tenemos, calculado, tengo N es 2.7, podemos decir, y M 0,5. Entonces, por ejemplo, acá N 2,7 estaríamos por acá y N 0,5. Entonces, vamos por acá
y obtengo el valor de 0.115 más o menos. Del gráfico puedo sacar o puedo usar la ecuación. También puedo usar esta ecuación al cálculo del factor de influencia, donde ya tenemos el valor de E y tenemos el valor de N. Puedo meter en la calculadora y calcular con estos valores el factor de influencia. Entonces acá vamos a calcular el factor de influencia. Tenemos 0,5, 2,67, 0,13. Acá el factor de influencia me da 0,8. Bueno. Entonces coloquemos el valor que se tiene para no tener resultados erróneos. 0,38. Ahora, para calcular el incremento de carga, voy a hacer la carga Q y voy a multiplicar 2, porque son 2 áreas, por el factor de influencia. 0,138. No, porque son acá una área de 8. Esta es la misma área. Tiene el mismo valor que estamos, digamos, calculando acá en este punto. Entonces, por eso multiplicamos por 2. La carga es la carga repartida. Tenemos un valor. ¿No? Entonces, la carga son 150, por 2 son 300. Y multiplicamos por 0.138, me da 41, me da 41,4 kilonewton sobre metro cuadrado. Ahora, nos falta el valor de esta área semicircular, o sea, del semicírculo. Y esa, de acuerdo a la ecuación de Sinex, tenemos para un área circular, nos decía que el incremento de carga era igual a la carga Q, que multiplicábamos 1 menos 1 sobre 1 más R sobre Z, creo que elevado al cuadrado, creo que se elevado a 3. No estoy bien seguro, déjenme ver. La ecuación. Ahí tienen 1 sobre 1 más R sobre Z al cuadrado elevado a 3 metros. Ok. Entonces la ecuación todo esto elevado a 3 medios y cerramos el corte. Imaginemos que es coche. Bueno, entonces me va a dar acá un valor. Tengo el dato que es 1,5 dividido Z, que es 3. Todo lo elevamos. Y eso nos va a dar un valor de, por ejemplo, 1,5, 3 dividido, elevado al cuadrado, 5 dividido.
X, este le va a dar 1.5, le vamos, y este restamos 1, me daría por la carga Q, que son 150, me da 42, coma 67. Pero acá estamos usando la mitad del área, por tanto, el incremento de la carga la voy a dividir en 2, que es la mitad de la carga. Entonces voy a calcular, dividido 2, le multiplicar 32, 67, 2 dividido, me da 21,3 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces el incremento total debajo del punto A va a ser la suma del incremento de carga vertical total, va a ser la suma de este valor más este valor, vale decir 41.4 más 21.33. Entonces estamos aplicando el principio de presión. 41.4 más me da 62,73, ¿no? Kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, no se olviden las unidades. Kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces hemos aplicado acá los conceptos de Hadum y el método de Boussinesq, considerando la mitad de la circular, porque la circular se calcula la fórmula de Boussinesq, una circular calculada debajo del eje del área circular. O sea, esta es 62.7, nosotros hemos sacado lo mismo, 62.7, ¿no? Entonces ahí se confirma lo que hemos hecho, correcto. Vamos a un caso particular también del método de Hadum, cual, fíjense, vamos a aplicar dos metodologías. En la figura muestra una losa de fundación flexible ubicada en la superficie de un terreno. La presión uniforme que ejerce la losa sobre el suelo es de 250 kilopascales. Se puede estar ahí repartida. Se pide calcular el incremento del esfuerzo vertical debajo del punto A una profundidad de 5 metros utilizando método analítico y método gráfico de Newman. Fíjense, por el método, como tengo acá 9 metros de largo y 7 metros de ancho. Entonces, como es una L, tengo un área que no tiene carga. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a aplicar el principio de superposición. Como es en este punto, voy a considerar el área 1 es el que conocemos 7 por ahí tienen el área 1. Y el área 2 va a ser 2 por 7, pero acá en el área 2, fíjense, hay un área que no existe carga. Y por tanto, le vamos a restar el área 3, que mide 3 de alto y 5 de largo, de manera tal que obtenemos la misma figura. Entonces, para cada uno de los casos,
que tengo que hacer. La carga Q tengo que realizar, por ejemplo, se tiene que siempre cumplir meter debajo del vértice de la figura. Tengo esta figurita. Área 1, área 2. Entonces, para el área 1, tengo que calcular la densidad del área 1. Entonces, N1 va a ser igual que acá N1 va a ser, la mayor dimensión es 7, ¿cierto? Que tenemos las dimensiones siguientes. 7, este es 4 y este es metros. Y tenemos que Z me dice que quiero conocer a 5 metros de profundidad el incremento de la carga debajo del punto acá. Entonces tengo 7 dividido 5. Tengo los de M, estoy colocando 1 igual a 4 dividido 5. Luego, el factor para el factor de influencia del área 2 tengo N2 y M2. Y entonces vamos a tener lo mismo, 2 va a ser 7 dividido 5. Y M2 en este caso es 5 dividido 5. Y el área negativa, llamemos de influencia 3. Tengo N3 y M3. Entonces, en este caso, el valor de L es 5 dividido 5. Y M va a ser 3 dividido 5. Entonces acá tengo 1, acá tengo 1, tengo acá 7 dividido 5, 1, 4. Entonces tengo los valores 4, acá 4 y 5. 0.8. Entonces 1.4. Y acá 3 dividido 5 es 0.3. 0.6. Entonces, de cada uno de estos voy a la gráfica o uso la ecuación y voy a determinar el factor de influencia. Si no, voy a determinar el factor
factor de influencia, sigma 2, y acá voy a determinar el factor de influencia sigma 3. ¿No? Ahora, para calcular, veamos sus valores. Como les digo, va al abaco o usa la formulita. Veamos sus valores. En el primer caso, voy a tener factor de influencia que tenemos 0.0174, el otro factor de influencia es 0.191 y el último es 0.136. ¿No? A ver, vemos. Tengo este 0.174. Este valor, el siguiente valor me da 0.91 y el tercer valor me da 0.136. Entonces, para calcular, lo que podemos hacer, como está la carga Q, que actúa, nos dice es igual a la carga uniformemente repartida, nos dice que son 250 kilopascales. Entonces, 250 pascales sobre metro cuadrado, no es lo mismo. Sobre metro cuadrado. Para ser más rápido, lo que hacemos es lo siguiente: el incremento de carga debajo del punto A, como la carga es la misma, voy a colocar Q y acá simplemente voy a colocar el factor de influencia de sigma 1 más el factor de influencia sigma 2 y menos el factor de influencia sigma 3. Y de ahí tengo el valor. Entonces, nosotros hacemos esa ecuación, tengo por 174, 191 y les resto 1.36. Me va a dar el valor acá, el resultado me da, esto es igual 250 multiplicado por 0,29. Entonces el valor me va a dar 250 por 57, coma 25. Kilopascal. Entonces, tiene usted o aplicando el principio de superposición. El incremento de carga debajo del punto A. Acá lo que he hecho es de cada uno y luego el resto de 57.3. ¿No? 57.5, 57.3. Entonces, ahí se aplica el principio de superposición. Aplicando el
gráfico de Newman, como tenemos las dimensiones, hay que ver escala. Esta dimensión corresponde a 5 metros. Escala y coloco en este punto A los 5 metros de pulgada. Este punto en el gráfico lo voy a poner en el centro de la gráfica de Newman. Y este gráfico en color azul está bajo la escala de este gráfico. Estos 9 metros, tenemos 7 metros, que teníamos, no me acuerdo, los 4 metros, 3 metros. Entonces dibujo bajo su escala el gráfico. Y una vez que he dibujado, he puesto el punto A en el centro del gráfico de Newman y cuento entonces a las áreas, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, está abarcando, si estos son 20, va a ser esto 1, 2, 3, 4, 5, apenas tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43. Más o menos cuenta las áreas. Acá tenemos contado 45.4. Es con apreciación de estos pequeños segmentos que tienen una cierta influencia. Entonces, este es el influencia de cada área entre 2 radios y 2 círculos, que la influencia es de 0,005. Hemos contado el número de áreas que influye esta área, aproximadamente 45.4, multiplicamos por Q. Entonces la ecuación que tenemos ahí es, tenemos más el incremento de la carga debajo del punto A va a ser igual. Este es el factor de influencia, 0,005 de cada área. Multiplicamos por el número de áreas que influye la losa. Contado las áreas, he puesto donde quiero conocer la presión en el centro del gráfico y multiplicamos por carga Q. Así de fácil. Con eso determinamos un valor de la carga. ¿Cuánto nos da? 57. Un poquito más acaso, ¿no? En el anterior caso nos daba 57. Acá nos está dando 50.5. Un poquito menos en el anterior por la apreciación de las áreas, ¿no? Pues con esto vemos que el método de Newman tampoco es un método muy alejado de la realidad. Es una B. Ok, vamos a quedar hasta acá. En la próxima clase vamos a seguir viendo un poco más de estos ejercicios. Hemos visto el método Fatum, el método Business, que son los que más empleamos para calcular medios de carga, y el método de Newman. ¿Alguna consulta, jóvenes? Creo que hemos visto bastante hoy día de la práctica, muchos ejercicios, y es bueno que usted se ubique. Son ahorita 39 alumnos. Quedar acá, nos veríamos el día lunes. Gracias, nos vemos, hasta luego. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿En qué libro puedo encontrar ejemplos parecidos a los que hizo al principio de la clase? ¿De presiones verticales? Va a disculpar, pero he llegado un poco tarde a la clase y estaba algo confuso. Por eso, no exactamente de... En el de Brajadas, en el libro de Brajadas puedes encontrar ejercicios, tanto ¿sí? en el libro de geotecnia como en el libro de cimentación. Hay varios ejercicios.
Ya, está bien, gracias. No tienes